El abuso sexual a menores por parte del clero católico no para. ¿Pero qué ha hecho la Iglesia para frenar estos escándalos? La llamada tolerancia cero enarbolada desde el Papa Benedicto XVI y también por el Papa Francisco. Como sociedad, ¿cómo debemos actuar frente a estos atropellos? Pederastia en la Iglesia continúa. ¿Funcionó la tolerancia cero? Aquí, en Sacro y Profano. Michel Foucault, en su famoso libro Historia de la Sexualidad, encuentra un vínculo estrecho del poder político, económico y religioso como factores que socorren los abusos sexuales. Por ello, las perversiones sexuales de los personajes públicos son resultado de las relaciones de poder que guardan dichos individuos con el establishment. Y lo peor se manifiesta cuando ese poder los protege y sus actos criminales sexuales quedan impunes. En el caso de la pederastia clerical, la impunidad y el encubrimiento eclesiástico han sido de los mayores reproches a la Iglesia Católica. Desde hace más de 30 años, esta viene enfrentando una constante crisis de credibilidad debido a los persistentes escándalos de abuso sexual a menores por parte de clérigos y religiosos. El Papa Benedicto XVI acuñó la expresión tolerancia cero como la firme respuesta de la Iglesia ante el abuso a menores. Sin embargo, no fue sino un eslogan de una narrativa fallida ante la avalancha de casos que se dispararon en diversos países, mostrando la pederastia clerical. No son hechos aislados, sino un fenómeno sistémico. Los sacerdotes pederastas se autoconciben como conductores y dueños de las conciencias de los individuos y por lo tanto también de sus cuerpos. Lamentablemente, la pederastia clerical sigue dando nota y ahí siguen los escándalos. El abuso a menores por parte del clero católico continúa causando indignación entre la población de diversos países. Es necesario hacer un corte y mirar lo que está de fondo y lo que está dejando de hacer el Vaticano y las iglesias locales. Para ello, Sacro y Profano tiene a bien, con honor, recibir una vez más a Rodolfo Soriano Núñez, sociólogo, periodista, doctor, y su trabajo que se ha centrado en la religión, en la política, en las políticas públicas, democracia. Rodolfo, bienvenido. Muchas gracias, Bernardo. Muchas gracias. La primera, bueno, y además debo decir que pues tienes en los últimos tiempos un trabajo muy fuerte precisamente sobre el tema de pederastia. Tienes varios artículos en Los Ángeles Press. Así es. Así es que si usted quiere abordar o ahondar el pensamiento, investigaciones muy serias y profundas que ha hecho el doctor Soriano, pues vaya a este sitio. Sí, losangelespress.org. Así es, ¿no? Yo te encontré simplemente poniendo tu nombre y ahí me aparece la liga con Los Ángeles Press. Así es. Bueno, la primera pregunta, Rodolfo, ¿qué tanto daño ha causado esos escándalos que ya llevamos pues casi 20 años con ellos, a la Iglesia Católica? No, yo creo que llevamos 40, que hay que recordar que los primeros casos estallaron allá en los 80, cuando Jason Berry empezó a rastrear lo que estaba pasando en las diócesis católicas de Luisiana en los 80, ¿no? Entonces, esos trabajos de Jason Berry, que además él los hizo casi siguiendo la impronta de el Washington Post, a pesar de que él trabajaba para un periódico local entonces en Luisiana, en la manera en que el Washington Post trabajó el Watergate, ¿no? Y lo que estalló ahí, pues es lo que estamos viviendo todavía ahora, ¿no? Entonces son 40 años en los que sí se han hecho algunas cosas. O sea, yo no puedo decir, no sirve para nada. No, sí se han hecho cosas, pero lamentablemente en muchos casos se hicieron las cosas que no se debían hacer, ¿no? Y eso, pues es lo que estamos viendo ahora, son polvos de aquellos lodos, ¿no? De decisiones mal informadas,
culpar a las personas homosexuales, por ejemplo, sin reconocer que hay otros factores, crear falsas expectativas acerca de que ahora sí ya se van a resolver todos los problemas de un golpe, cuando la realidad es que no depende nada más ni del Papa, sea quien sea, ¿no? Juan Pablo II, Benedicto XVI, Francisco, León XIV, ni depende nada más de los obispos, ¿no? Sean buenas personas como el obispo Seitz del Paso o como don Raúl Vera acá en México, o sean personajes truculentos como Cipriani en Lima, Perú, o como Norberto Rivera acá en la Ciudad de México. Depende también y en buena medida de las personas laicas, que muchas veces son los que más defienden a los depredadores sexuales, ¿no? Hay que recordar acá en México, por ejemplo, cómo las gentes del Regnum Christi y de otras organizaciones aparentemente de laicos en México defendían y todavía defienden hasta la fecha a Marcial Maciel, o la defensa brutal que hicieron las élites santiaguinas de Fernando Karadima en Chile, o la manera en que laicas como Juliana Cachia en Lima, Perú, fueron las que más han defendido al sodalicio, ¿no? Que es una organización depredadora, ¿no? Criminal, religiosamente Así es, criminal. así es. Rodolfo, hablabas de no importa los papas, pero los papas como cabeza de la Iglesia han tenido sus interpretaciones. Yo recuerdo Juan Pablo II insistía mucho en que la Iglesia era sometida a un ataque, como él lo tuvo en Polonia, que le inventaron amores y le inventaron cosas, ¿no? También el tema de Benedicto XVI, una especie de contaminación de la modernidad sexual del 68 que contaminó, ¿no?, a la Iglesia Católica. Es decir, sí hay perspectivas, ¿no?, que, digamos, cobijan al conjunto de la Iglesia. Pero lamentablemente esas ideas perdían de vista el hecho de que tenemos los archivos de la Santa Inquisición en México, en Sevilla y en Perú, en Lima. Y lo que vemos ahí es que ya desde el siglo XVI aparecen estas historias. Yeah. Lo único que se necesita es ir ahí en el contexto de una corona abiertamente católica, en la que la Santa Inquisición era una institución doble, tanto de la corona católica, tanto de la corona española como de la Santa Sede, y de todas maneras había esos problemas. Lo que quieres decir es que el tema de la pederastia no es nuevo, no. Está presente en la vida de la Iglesia, y que ahora con los medios de comunicación que casi entran en la intimidad de cada uno de nosotros, surgen o salen. Ahora, la pregunta es ¿por qué la sociedad también ha reaccionado con tanta dureza, con tanta indignación frente al tema de la pederastia clerical? Bueno, porque han visto la manera en que se destruyen las vidas de sus hijos, de sus hijas, porque es también el otro problema. Esto no es nada más de curas homosexuales que atacan a menores de edad. Hay muchas mujeres quienes han guardado silencio durante muchísimos años, décadas incluso, y ahora empiezan a salir a decir, pues yo también fui víctima de un sacerdote, ¿no? El problema también es que, por ejemplo, entre las cosas que la Iglesia no ha reconocido, es que si el ataque es contra un menor varón, entonces es casi de inmediato que van a laicizar al cura responsable. Pero si es contra una mujer mayor de edad, entonces ya hay otros criterios y entonces ya se usa otra escala de valores totalmente distinta, cuando el problema de fondo es exactamente el mismo, sí, ¿no? Y eso es lo que personas, sobre todo como Juan Pablo II y como Benedicto XVI, estuvieron siempre indispuestos a reconocer, ¿no? Hay una ex religiosa doctora en teología alemana que, por ejemplo, publicó un texto, lamentablemente solo está disponible en alemán, que se llama así, el sistema Ratzinger en alemán, ¿no? Y es una crítica devastadora de la manera en que Ratzinger, como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe y luego como papa, protegió a curas depredadores, a sacerdotes depredadores en los países de habla alemana, ¿no? Sí, gravísimo. Vamos a una pausa. Usted está en Sacro y Profano. Estamos conversando con Rodolfo Soriano, doctor en sociología. Así es. Y periodista activo en el tema.
Regresamos, nuestro tema, pederastia en la iglesia. ¿Funcionó, como pregunta, la tolerancia cero? Ese es nuestro tema. Estamos conversando con el doctor Rodolfo Soriano y en sus artículos pues tiene un conjunto de afirmaciones que me gustaría desglosar en este segmento. ¿Qué te parece si lo vamos desglosando? Primero, el tema de la tolerancia cero como una narrativa fallida. Yo creo que ha sido útil, pero no ha resuelto porque se queda en el nivel de narrativa. El problema es que no tiene dientes, no tiene consecuencias. O sea, la Conferencia del Episcopado Mexicano, por ejemplo, recibió, como todas las conferencias de los episcopados nacionales de Francisco, la instrucción de que debían crear por lo menos una comisión para prevenir abusos en todas las diócesis. Menos de la mitad de las diócesis mexicanas le hicieron caso al Papa argentino. ¿Por qué? Bueno, pues que lo conteste don Ramón Castro, ¿no? Que es el presidente actualmente. Lo grave es que el mismo Ramón Castro manda un informe el año pasado al entonces presidente de Tutela Minorum, el cardenal Sean O'Malley, ex de Boston, y le dice que ya se cumplió. Y yo digo no, porque incluso en el sitio web de la Conferencia del Episcopado Mexicano, sem.org.mx, no están las 90 y tantas diócesis mexicanas ahí demostrando que efectivamente tengan la comisión. Entonces, pero no hay castigo de Roma, no hay una multa, no hay una consecuencia por esa indisposición a cumplir. Y lo mismo podría yo decir de las diócesis brasileñas, ¿no? O sea, las diócesis brasileñas ni siquiera han hecho el intento de crear alguna de esas comisiones. Entonces sí hay un problema muy serio. Algunos episcopados, como el colombiano, crearon una sola comisión nacional. Bueno, va de acuerdo con su régimen central, etcétera, etcétera. Pero yo los tendría todavía como en falla, ¿no? Hay otros como Perú que sí crearon, ¿no? Yo creo que eso es lo que hay que reconocerle también a Prevost como obispo entonces en Perú y ahora como León XIV, que él inmediatamente obedeció la instrucción de Francisco y creó su comisión en Chiclayo, ¿no? La comisión resolvió todos los problemas, ¿no? Y por eso es que sigue habiendo gente que lo acusa de lo que quieran acusarlo, ¿no? Con alguna razón, pero él sí creó la comisión. Eso hay que dejarlo muy en claro. Inmediatamente que Francisco dijo hay que crear comisiones, él fue el primero que creó. Y el episcopado peruano lo nombró al frente de esa tarea. Ya. Podemos decir entonces que este discurso, este planteamiento de tolerancia cero, realmente es una justificación o podríamos decir hasta... Es un recurso retórico. Es un recurso retórico, ¿no? En realidad seguimos con los mismos planteamientos de hace muchos años. Sí. Otro tema que tú planteas y denuncias con mucha fuerza es esta tendencia al depredador solitario, ¿no? Ese asesino que sale de la nada, sí. Pero que es una especie de excepción, que nadie sabe de dónde viene o por qué, cuando tú señalas que es un fenómeno sistémico, claro, no es un fenómeno de una persona. Claro, claro. Y por eso es que uno de los enfoques que seguimos en Los Ángeles Press, y yo le quiero agradecer mucho en ese sentido a Guadalupe Lizárraga que reconozca la necesidad de hacerlo así, es que tomamos casos de todas partes del mundo. Yo no sigo nada más los casos mexicanos, porque eso me parece que es uno de los problemas que tienen prácticamente todos los medios, no nada más en México, sino de muchos países, que ven los casos de sus países porque, bueno, if it bleeds, it leads, ¿no? O sea, si hay sangre, entonces es importante para el medio, pero desconocen el hecho de que esto es justamente un fenómeno en el que tú pones a Fernando Karadima en el lugar de Marcial Maciel en México y es exactamente la misma historia, del mismo modo que si llevaras a Marcial Maciel a Santiago, haría exactamente lo mismo. Y yo por eso es que no nada más lo llamo el depredador solitario, sino el abominable depredador solitario, porque si tú revisas el documento de 2010 que se publica en tiempos de Benedicto XVI sobre Marcial Maciel, él hizo todo. Y dices, ay, ¿en serio? O sea, y nadie en la Legión de Cristo, ninguno de sus chalanes en la Legión de Cristo, chalanes juniors, porque todos ahí son ricos, ¿sabían de lo que estaba haciendo este señor?
Y bueno, tan sabían y tan lo replicaban que ve los casos más recientes de la Legión de Cristo en Madrid, en el Highlands, y acá en la Náhuac, ¿no? O sea, son gentes que justamente estaban en la órbita de Marcial Maciel, que sabían, que vieron lo que estaba haciendo Marcial Maciel y que lo replicaron después ya por su cuenta, ¿no? Y lo mismo sucede en el sodalicio y lo mismo es en el caso del Instituto del Verbo Encarnado en Argentina, con el apoyo además ahí de Theodore McCarrick. Pues sí, está ahí, y además la solución es muy fácil, ¿no? Quitas a ese depredador solitario y el problema se acaba, porque la iglesia es sana, porque las manzanas están sanas, están maduras, y la verdad no es cierto. El caso de los legionarios es que hay una cadena, hay una réplica de abusos sexuales, porque esa es la impronta. Claro. Y hay una cobertura de cinismo y de, pues podríamos decir, de cosas realmente muy, muy patológicas. Bueno, vamos al siguiente tema, querido Rodolfo. Sí. Y es el tema de la centralización. Sí. ¿No? Yo participé, estuve cubriendo en 2019 una cumbre sobre el tema de pederastia. Y ahí se hablaban con discursos muy bonitos y que vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro y nos sentimos con vergüenza, etcétera. El Papa con discurso, el Papa Francisco, totalmente inflamables, así, de indignación clerical. ¿Pero qué ha pasado? No ha pasado nada. Bueno, yo creo que esa cumbre fue muy importante porque, por ejemplo, se le dio voz a aquella monja africana, Verónica Openibo, que ella misma reconocía la gravedad del problema en África, ¿no? Y en términos de la centralización, danos unos pincelazos ahí. Ha sido positiva en cuanto a que a la hora dicasterio para la doctrina de la fe sea la responsable de resolver muchos de estos casos. Pero también el problema es que como todo se centraliza en Roma, los procesos se tardan mucho y entonces no hay la flexibilidad necesaria para reaccionar. Y es ahí donde sería muy útil que la tolerancia cero estuviera ya desde las facultades del obispo y que los obispos tuvieran la disposición a nombrar procuradores, que podrían ser monjas. Sería ideal que los procuradores de las diócesis fueran monjas, que estuvieran verdaderamente al margen de las intrigas de las curias episcopales, de las curias diocesanas, y que de inmediato suspendieran a los sacerdotes, que tuvieran siquiera una acusación, por lo menos en lo que se esclarece. El problema, como están ahora las cosas, es que todo termina yendo a Roma y a pesar del correo electrónico, los procesos allá en Roma siguen siendo muy dilatados. Bueno, ¿y qué te parece si...? Bueno, y además otra cosa que me viene a la mente, muchos de estos obispos están siendo señaladas por organizaciones serias que han hecho, por ejemplo, Bishop Accountability, sí, que señala que 18 obispos mexicanos, de una u otra manera, han sido encubridores, cómplices de estos depredadores sexuales. Entonces, sí, el panorama se complejiza. Pero vamos ahora a la respuesta. Los gays son culpables de la pederastia clerical en el mundo. No, y yo creo que eso es lo importante de la cumbre de 2019, porque precisamente el hecho de que la hermana Verónica Openibo haya dicho ahí lo que pasa con las monjas en África, reflejó el hecho de que el problema no son los gays. El problema también es que hay mucho laico que a lo mejor de buena fe, pero de manera muy boba, ¿no? Siguen esta lógica de que el problema son los gays y de que basta con contener, con aislar, con apalear incluso a los gays para que estos problemas se resuelvan. Y no va por ahí. O sea, es un problema mucho más complejo porque además yo mucho me temo que de aquí a 10 años que haya mayor disposición de muchas mujeres víctimas a hablar, vamos a terminar viendo que hay más mujeres víctimas que varones. El problema es que supimos primero de los casos de varones porque eran mucho más escandalosos y porque a veces esos varones menores de edad eran hijos de familias muy ricas. Piensa
piensa tú en lo que ocurrió en Santiago de Chile, ¿no? O sea, Caradima atacaba a los hijos de las élites chilenas, que son muy ricas, ¿no? Providencia es como Polanco en México, pero a lo bestia, acá en la Ciudad de México, los atacaba a ellos, y esas eran familias que tienen muchos recursos a su disposición y que no se iban a quedar con los brazos cruzados, ¿no? Entonces, por eso es que supimos primero de esos casos, pero también hay muchas mujeres. Sí, ese es un tema. No, y hay muchos estudios serios que muestran que no necesariamente la condición gay los predispone a ser abusadores. Es más, son heterosexuales y en caso de otras iglesias hasta sacerdotes casados. Sí. O sea, el tema es más complejo, es un tema de poder, de posesión, ¿no? Que bueno, ahí está. Y Francisco, con todas sus limitaciones, una de las últimas cosas que hizo fue reconocer esto, y por eso las nuevas reglas en los seminarios italianos, que ya no exigen esta estúpida y obsesiva auscultación de las preferencias sexuales de los seminaristas, ¿no? Que es el rincón a donde nos llevaron las reformas de 2005 de Benedicto XVI a escala global, que a final de cuentas los mismos obispos se desentendían de ellas porque sabían que entonces se les quedaban vacíos los seminarios. No las aplican. O lo que pasó también es que los convencían tanto de que no debían ser gays, que entonces tienes casos como este cura Araujo en Brasil, en Coari, Brasil, que era un violador sistemático de mujeres, que se grababa a sí mismo en video mientras cometía estos actos, procuraba abortos de sus víctimas, ¿no? Para quedarse libre de cualquier culpa, y ahora está en el tambo. ¿Cómo es posible que la diócesis ahí no se haya dado cuenta de eso? Bueno, si es que sí se daban cuenta, pero los convencían tantos de que tenían que ser muy machitos, de que efectivamente se convertían en machitos. Qué barbaridad. Bueno, pues ahí tenemos, digamos, parte de las tesis centrales de nuestro invitado. Así es que vamos a una pausa. Estamos conversando en torno a esta nueva etapa sobre el tema de la pederastia clerical. Y usted está en Sacro y Profano. ¿Funcionó la tolerancia cero? Ese es nuestro tema, está centrado en la pederastia clerical, los análisis de fondo, y estamos conversando acá con nuestro doctor especialista en el tema, Rodolfo Soriano. Rodolfo, ¿qué esperar de León XIV frente al tema, sabiendo que él tuvo una participación importante en Perú sobre el tema, que fue atacado por Sodalicium, pero también organizaciones serias lo han señalado de cierto encubrimiento al tema? El problema también son ahí las leyes con las que, las reglas internas con las que él tiene que operar, y el hecho de que el sistema judicial peruano no sirve para nada. Hay que tomar en cuenta que una semana antes de que Francisco muriera, Jordi Bertomeu, el funcionario del dicasterio para la doctrina de la fe, anunció que el Vaticano iba a llevar los casos del sodalicio a cortes estadounidenses. ¿Por qué? Pues porque las cortes peruanas sirven para nada y para lo mismo, ¿no? Entonces, eso te da una idea también del contexto en el que tenía que operar, el hecho de que esos casos no ocurrieron todos durante su gestión como obispo, sino que él lo hereda. Acá hay que tomar en cuenta que Chiclayo es una diócesis que estaba controlada por el Opus Dei, ¿no? Es. Entonces, cuando él recibe esa diócesis, primero la recibe no como obispo inmediatamente, ¿no? Lo mandan primero como delegado, ¿no? Un poco para ver qué era lo que estaba pasando ahí, y fue solo después de casi un año de que estuvo ahí viendo qué era lo que estaba pasando y que seguramente le envió un reporte a Francisco, que ya se le nombra como obispo propiamente, ¿no? Entonces,
Hubo muchos problemas. El problema también de fondo es que a las víctimas se les usa como peones en esto, ¿no? Y los usan todos los distintos grupos de la iglesia. O sea, ahí también hay que reconocerlo, hay que ser muy honesto. Y es de las cosas que León XIV va a tener que reconocer ya como papa, ¿no? Que tiene en serio. O sea, yo no digo que no haya tolerancia cero, tiene que haberla, pero tienen que ponerle dientes a esa política o a ese discurso de tolerancia cero para que pase de ser un discurso a una política. Claro. Última pregunta. Sí. En futuro, ¿qué prevés para un futuro? ¿Vamos a seguir con esta, digamos, no solución de fondo que la Iglesia no ha querido, no ha podido, no sé qué ha pasado, pero vamos a seguir viendo Macieles, vamos a seguir viendo Caradimas, ¿no? Yo espero que no, pero tampoco puedo afirmarte que ya no van a ocurrir, porque el problema aquí es que sigue habiendo obispos insensibles que le hacen tropezar al propio Papa. El Papa nombra el sábado el sábado de la semana pasada a Berni, a Thibault Berni, un obispo francés con mucha experiencia en el tema de abusos, como nuevo presidente de Tutela Minorum. Perfecto. Hace un mes el arzobispo de Tolosa había cometido la estupidez, porque no hay manera de decirlo de otro modo, de nombrar como su canciller en su arquidiócesis a un cura que había sido condenado de manera explícita no nada más por un tribunal de primera instancia, sino incluso por una corte de apelaciones francesa, como violador de un seminarista. Lo nombra como su canciller. Rodolfo, muchas gracias por tu paciencia. Agradezco su presencia y le espero la próxima semana aquí en Sacro y Profano.